más sobre todas las reformas que conlleva esta ley de bases, sobre todas las reformas que conlleva este paquete fiscal que se le ha dado media sanción este martes en Cámara de Diputados, pero queríamos profundizar un poco respecto del tema laboral, que también conlleva muchísimos cambios. Estamos en comunicación con Leonardo Elgorriaga, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo. Acá Robertina y Clara, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos, Leonardo. En principio, queríamos consultarte cuáles son las cuestiones en las que más tendríamos que poner atención, o ustedes ponen más atención y más ojo, que cambiarían en caso de que el Senado finalmente apruebe la otra media sanción que falta. Bueno, lo que preocupa y que es lo que en realidad se concentra, lo que se aprobó, tuvo media sanción ahora en diputados, luego que se modificara lo que era el contenido laboral del DNU original. Igualmente, formalmente el DNU original sigue vigente, pero bueno, está parado judicialmente, pero de ese DNU se aprobó ahora una parte, pero es la parte justamente donde se concentran los aspectos más duros para la clase trabajadora, porque son los que están relacionados todo en relación con el despido, el trabajo no registrado y el fraude laboral. Con lo cual, bueno, ha quedado lo peor, podríamos sintetizar, y son aspectos que en este contexto de crisis económica, de bajo del consumo y de amenaza de despido, bueno, preocupa muchísimo porque hace a la realidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Ajá. Ajá. Te hago una consulta en cuanto a las indemnizaciones. Vos decís que, bueno, hoy está parado todo lo que tiene que ver con el decreto 70, pero en caso de que, solamente en caso de que se dé la otra media sanción, por ejemplo, si yo soy un trabajador, una trabajadora que trabajé en una empresa durante, no sé, 18 años, por ejemplo, y y me quieren echar, ¿cómo es el tema del régimen de las indemnizaciones? ¿Eso regiría la nueva ley en caso de que eso ocurra? O, ¿qué me ampara a mí? Si el despido se produce ya si supuestamente se aprueba esta ley, o sea, se obtiene la aprobación del Senado y el despido se produce ya con la entrada en vigencia de esa nueva ley, entraría a regir la misma. Con lo cual, en lo que respecta, en este caso puntual que me preguntás, el despido, sí, hay una reducción de la indemnización por despido en el caso de que el empleador no la pague. O sea, hoy por hoy, si un empleador que despide a un trabajador no le paga la indemnización y el trabajador le tiene que hacer un juicio laboral, sí, por ese motivo, por haber tenido que iniciar un juicio laboral, la indemnización se aumenta un 50%. Eso se ha derogado, estaría derogado con esta ley. Con lo cual, ese incremento indemnizatorio, la finalidad es, por un lado, bueno, darle una mayor reparación a un trabajador que tuvo que esperar todos los años de un juicio para poder cobrar su indemnización, y al mismo tiempo desalentar al empleador a que, bueno, no pague la indemnización. Eso se eliminó, con lo cual, bueno, es como una forma, un aliento a que el empleador que no quiera pagar la indemnización por despido no lo haga. Bien, es decir que, bueno, este es uno de los puntos, pero sí, la ley más que nada ampara más a los empleadores que a los mismos trabajadores, trabajadoras. Sí, claramente. El análisis que hacemos nosotros y que explica por qué de la DNU original quedaron estos rubros, digamos, estos conceptos, es porque es lo que necesita la parte empresaria en este momento de crisis. Porque si este proyecto tiene como título modernización de las relaciones laborales, pero en realidad lo que es una reducción de indemnizaciones y derogación de indemnizaciones directamente en un contexto de crisis. Si uno analiza los puntos que se ha priorizado, que esto está todo relacionado con despido, trabajo no registrado, precarización, esto está dando señal de que lo que se viene es eso, que va a haber despido, trabajo no registrado, y por eso a la parte empresaria le interesa que se apruebe esto, porque bueno, no quiere verse perjudicada y trasladar todas esas consecuencias de esa crisis hacia el lado de los trabajadores y las trabajadoras.
Estamos en comunicación con Leonardo Elgorriaga, él es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Leonardo, te voy a hacer una pregunta medio básica, pero no puedo, es lo que se me cruza cuando te escucho y decís que están en contra de los derechos de los trabajadores, que todo esto va en contra de nuestros derechos como trabajadores. ¿Por qué tanto consenso de tantos diputados y diputadas para votar esta ley? Bueno, hay que entender que esta reforma laboral está inserta dentro de la ley Bases, que es una ley que, bueno, contiene un montón de aspectos, con lo cual, bueno, como se aprueba la ley, junto con esos otros temas, de áreas, digamos, de reforma, eso también explica un poco la aprobación que tuvo, porque, bueno, hay un marco de negociación, por ejemplo, se dice, bueno, aprobame la parte laboral y yo te saco de la ley original tal cosa, entonces entra dentro también un marco de negociación más amplio, claro, y eso favorece a que la reforma laboral entre. Pero bueno, también obviamente el lobby empresarial es muy fuerte también, es muy fuerte, y eso, o sea, todo lo que se introdujo ahora en esta reforma son viejas reivindicaciones históricas del sector empresarial, que las viene planteando hace tiempo. O sea, de hecho muchas de estas estaban en el proyecto de reforma laboral de Macri, por ejemplo. Son viejas reivindicaciones y bueno, han encontrado eco en este momento, un cambio de gobierno que por el momento tendría apoyo, pero bueno, se aprovechó el momento, la situación de que se ha introducido otra reforma en otras áreas y eso les permite negociar, bueno, un montón de factores ha llevado a que haya obtenido esta media sanción. Leonardo, hablabas de un par de puntos en los que teníamos que estar alerta con respecto a esta nueva ley. Hablábamos hace un ratito del despido, vos también hacías eje en el trabajo no registrado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de eso o en lo que hay que poner más el ojo? En el caso del trabajo no registrado, bueno, es del aspecto quizás más duro de todos, porque directamente se derogaron todas las indemnizaciones por trabajo no registrado, con lo cual hoy por hoy un trabajador que esté en negro, digamos, como generalmente se denomina esa situación de estar precarizado no registrado laboralmente, cuando sea desvinculado va a cobrar lo mismo como si hubiera estado en blanco, y a su vez no va a tener una mayor sanción el empleador que haya tenido un trabajador sin registración. Por lo cual, bueno, claramente es un aliento a que se continúe con esta práctica e incluso se incremente, claro, porque, bueno, entre que ya no está más la sanción, que serían estas indemnizaciones, más la dura situación de crisis económica, claramente el destino va a ser, si se llegan a producir contrataciones de acá en más, van a ser en su mayoría no registradas. Claro. ¿De cuánto universo estamos hablando del trabajo no registrado, más o menos? Y hoy por hoy los números que se manejan rondan el 40% del trabajo no registrado. Ya hoy, o sea que con esto se entiende que va a ir creciendo. Bien, es decir que vos decías hace un ratito, todo esto juega más para los empresarios, que en este contexto en donde hay muchísima inflación, los empresarios lo que necesitan es que el trabajo cada vez sea más precarizado. Que le seamos más baratos. Claro, y justamente el trabajo no registrado no es simplemente que no está registrado, que ya de por sí es gravísimo, porque estamos hablando que no tenga aporte jubilatorio, que no tenga obra social, no tenga RT, sino que también la persona que trabaja en forma no registrada no se le reconocen el resto de los derechos. Claro. O sea, no cobra lo que dice el convenio colectivo, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, obviamente si lo despiden no le pagan ninguna indemnización. O sea, es una situación de precarización y de reducción de derechos general. Y es lo que necesita justamente la parte empresaria en este momento. Leonardo, ¿y cómo contrarrestar a estos discursos que cada vez entran más en lo mediático, como que en realidad los empresarios pagan muchísimo por tener un trabajador a cargo? No, en primer lugar hay que decir que la cuestión del empleo, la posibilidad de que una empresa funcione, no está relacionado con los derechos laborales. O sea, una empresa funciona si económicamente la situación, primero general, del país es positiva, y en particular en el sector donde está trabajando. Y esas son cuestiones ya de la macroeconomía, y el derecho del trabajo no tiene ninguna influencia en eso. O sea, es simplemente, nosotros decimos que esto que del trabajo no registrado, y de pagar mal y demás, en lo inmediato al sector empresario, pyme más que nada, quizá le pueda servir,
pero a largo plazo también se perjudican ellos, porque justamente el trabajador es también el consumidor, y un trabajador mal pago consume menos, y eso va a llevar justamente al cierre de las pymes, se van a quedar sin personas que consuman. Y eso es una cuestión de la economía general, una economía que es floreciente, no va a estar preocupada en reformar la indemnización por despido, el trabajo no registrado, porque si es una economía que va en marcha positivo, no está pensando en despedir, está pensando en otra cosa. Y bueno, claramente lo que acá está faltando es una cuestión de tipo de política económica, o sea, aplicar otro tipo de política, y dar ejemplos muy claros. O sea, solo en los 90, que fue una época justamente también de quita de derechos, fue la época de récord de desocupación. Y por otro lado, después de la crisis de 2001, donde se mejoró económicamente, creció el empleo, no fue una época que se quitaban derechos, sino todo lo contrario, se mejoraron algunas áreas. Por ejemplo, se derogó la ley Banelco, que había sido la última reforma flexibilizadora de la Alianza, donde justamente había también un aumento del periodo de prueba, como se aprobó ahora. Y bueno, en esa época se mejoró la situación de derechos y creció el empleo, o sea que no hay una relación entre quitar derechos y aumentar el empleo. Estamos en comunicación con Leonardo Elgorriaga, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Por último, y antes de despedirte, Leonardo, quería consultarte respecto de, se viene hablando desde diferentes sectores, no solamente desde La Libertad Avanza y desde quienes han acompañado esta media sanción de, bueno, una reforma laboral que quizás no iba en este sentido, pero quizás era el momento para empezar a discutirla. Desde la asociación, ¿de qué se habla? Digo, de cuáles son los puntos claves que tienen que estar y si es que hay que discutir una nueva cuestión de leyes laborales. Y bueno, en primer lugar, revertir algo que hace tiempo que se viene produciendo, no solo con este gobierno, sino por lo menos a partir de Macri hasta acá se viene dando, que es mejorar los ingresos en general. Ya sea lo que es salarios, jubilaciones, porque bueno, eso repotencia lo que es el mercado interno y eso lleva justamente al crecimiento de las empresas en el país, especialmente en el sector PYME, que es donde justamente se nutre del mercado interno. Esa sería la primera medida que debería efectuarse y bueno, y después la mejora de otros derechos, como por ejemplo lo que es el control del empleo no registrado, que ahí hay una falta, que un país tiene el 40% de sus trabajadores no registrados, está faltando el control claramente, así que hay que tener una política seria en revertir esa situación y bueno, y como decía, lo central es mejorar los ingresos, que eso es lo que le afecta el día a día hoy por hoy a la clase trabajadora y con esta reforma, bueno, peligra ya directamente los puestos de trabajo. Excelente. Leonardo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo grande. Leonardo Elgorriaga, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, era con quien hablábamos respecto de lo que fue el martes pasado, la media sanción a la ley Bases que promueve o tiene dentro todas estas cuestiones con las que hablábamos recién con él.